y los que hemos entendido lo que la ley nos produce es un deleite. Porque para muchas personas no es un deleite la ley, sino que la ley es una carga o no es nada. Como nos hablaba el hermano Jorge el miércoles, nos hablaba de los legalistas y de los libertinos, que existen esas dos categorías dentro del cristianismo. Ojo, dentro del cristianismo existen los legalistas, los que dicen que tenemos que cumplir la obra de la ley para ser salvos, y los libertinos, los que dicen que el Señor cumplió todo y nosotros no tenemos que cumplir la obra de la ley. Es más, podemos pecar, total, Jesucristo cumplió todo. Y estamos los evangélicos o los del evangelio, los del medio, que nosotros decimos no. La ley nos atrajo a Cristo para que a través de Cristo cumpliéramos la ley. Amén. Y por eso es un deleite. Entonces, puesto de pie, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 al 17 de Éxodo 20. Y me gustaría que la leyéramos en voz alta. 1, 2, 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la primera tabla de la ley. La segunda: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomemos nuestros asientos. Amén. El quinto mandamiento. Vamos a ver el quinto mandamiento. Y el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como dice Pablo después en Efesios, dice que es el primer mandamiento con una promesa. Con una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Bien, a modo de introducción me gustaría compartirles un poquito la controversia en cuanto que ha habido en la iglesia durante siglos, dada el hecho de que fueron 2 tablas de la ley, ¿cierto?
Y la pregunta es, ¿cuántas leyes de Dios hubieron en cada tabla? La distribución de los 10 mandamientos en las 2 tablas de la ley. Por ejemplo, el padre de la iglesia, Filón de Alejandría, aseguraba que habían 5 en cada una, opinión que fue secundada por algunos a lo largo de la historia, entendiendo que en la primera tabla estaban los preceptos de la piedad y la segunda es solo de la prohibición, los no. Bien, esa es una opinión. La segunda opinión es de San Agustín, que creía que había 3 en la primera y 7 en la segunda. Y así se siguió de esta creencia por la generalidad los católicos después de San Agustín. Según los teólogos, los 10 mandamientos están distribuidos de la siguiente manera, los teólogos de la Reforma. Los 4 primeros en la primera tabla y los 6 siguientes en la segunda. Los 4 primeros mandamientos están relacionados con Dios hacia el amor a Dios y los otros 6 con el amor hacia el prójimo. Hermanos, aunque la Biblia no especifica la distribución de los mandamientos en las tablas de la ley, nosotros como iglesia local, creemos, al igual que los reformadores, que la primera tabla de la ley pertenecen los primeros 4 mandamientos y la segunda tabla de la ley, los 6 restantes. Eso es lo que dice la confesión reformada, es lo que dice la confesión de Westminster. Amén. Tras haber concluido la primera tabla, porque leímos los 4 primeros mandamientos y los explicamos, ¿cierto? Ahora pasaremos a la segunda tabla y hablaremos de los deberes de la segunda también. Por medio de la primera tabla caminamos hacia Dios y por medio de la segunda caminamos hacia el hombre. Amén. No podemos cumplir bien la primera tabla si no lo hacemos con la segunda. O sea que la primera y la segunda tabla son necesarias. Amén. Bien, vemos el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Mi padre y mi madre fallecieron. Falleció mi madre en el 2012 y mi padre en el 2014. El 18 de septiembre mi madre y el 7 de diciembre mi madre. Y la verdad, uno podría decir, ya no tengo que honrar a padre y madre porque murieron. Pero la verdad es que es un mandamiento que es hasta que nosotros muramos. Porque honra padre y madre no solamente se lleva al hecho de tu padre y tu madre, tu progenitor, no solamente, sino que también la palabra de Dios habla contra aquellos, habla a favor de aquellos que están en autoridad. Por ejemplo, los ministros del Evangelio son padres, los reyes son padres, los presidentes son padres, los amos, los jefes son padres. Y usted me dirá, hermano, ahí nos pusimos complicados, porque yo honro a mi padre y a mi madre y listo. Pero esta cosa es mucho más allá. La palabra, la Biblia nos habla más allá. Nos dice que tenemos que honrar no solamente a padre y madre, sino también a todos los que están en autoridad. Amén. No sé si usted dice amén, pero amén. Este mandamiento de honrar a los padres es mucho más amplio en su alcance que lo que parece a primera vista. No debe ser restringido a nuestro padre y madre literal, sino que es aplicado a todos nuestros superiores. Eso es lo que estaba diciendo. En esta era socialista y comunista,
en que la insubordinación y la anarquía, ¿saben lo que es la anarquía, no? Que es que nadie te gobierne, es negar el gobierno, eso es la anarquía. Anarquía. El negar el gobierno. Ellos son el espíritu malvado de la época. Esta es una época anárquica, una época en que nadie quiere que gobierne. Es más, los padres no quieren que los hijos no quieren que los padres gobiernen sobre los hijos, ¿cierto? Y menos vamos a querer que nos gobiernen personas extrañas como los jefes, los presidentes, ni menos un pastor, ¿cierto? Entonces, es el espíritu de la época, el espíritu malvado que nos ha tocado vivir. ¡Aleluya! ¡Milagro, milagro! Mi hermano Claudito Díaz, Guajardo Díaz, Dios te bendiga. ¡Aleluya! Ahora estamos completos, ¿no? Bien, hermano. Qué rico. Amén. Ayer estaba orando por ti yo. Sí, ayer oraba por ti y tenía el pensamiento de ir a verte hoy día en la tarde. Qué rico, me ahorraste el ir a verte. Amén, Claudio. Amén. ¿Qué estaba diciendo yo? Estaba hablando del espíritu del gobierno, de la anarquía. Que es, y hermanos, este espíritu nos ha gobernado a nosotros. Nosotros en el mundo no queríamos nada, ¿cierto? Con las jefaturas. Es más, toda jefatura hay que rebelarse contra ellas. Y es lo que está de moda hoy en día, en las protestas, en las llamadas estallido social. Pero nosotros, aún los cristianos, también tenemos ese problema. Así que, bien, vamos a hablar un poquito acerca del deber de honrar a los padres y a las madres. Y también de honrar a todo el que está en autoridad. Los hijos deben honrar a sus padres. Número 1. Los hijos deben honrar a sus padres. ¿Cómo deben honrar a sus padres? Primero, demostrando una estima reverente hacia sus personas. Demostrando una estima reverente hacia sus personas. Nosotros debemos venerarlos civilmente. Cuando el apóstol Pablo habla de los padres, habló también de venerarlos. En Hebreos 12:9, Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, el apóstol Pablo está implicando aquí que nosotros a los padres los debemos reverenciar, venerar, respetar. Esa palabra reverencia o veneración es respeto. ¿Ok? Mucho se ha perdido el respeto hacia los mayores, hacia las personas con discapacidad, a las personas embarazadas. Ahora, esta veneración o reverencia o respeto debe manifestarse de las siguientes maneras. Letra A. Interiormente, con un temor acompañado de amor. Dice Levíticos 19:3, dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Ese temor, al igual que el temor de Dios, tiene una doble implicación. Para el incrédulo es un temor, es un terror. Para el incrédulo es un miedo. Para el creyente es temor
reverente, es adoración y el respeto. Por lo mismo, por el padre también y por la madre. Porque hay algunos que le tienen miedo a su padre y a su madre porque no han sabido tener una relación con ellos o no sé qué, pero en la otra cara de la moneda, ese temor se transforma en un respeto. Amén. En el mandamiento se nombra primero al padre y después a la madre, ¿cierto? Pero aquí en Levítico 19:3, si es que lo notaron, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Cambió el orden. ¿Y por qué? ¿Por qué se nombra a la madre en primer lugar? Porque se debe honrar a la madre en parte porque debido a las muchas debilidades asociadas a su sexo es más susceptible de ser menospreciada por los hijos y en parte porque la madre sufre más por el hijo. Por eso las madres deben ser respetadas. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad occidental en que la figura del padre no existe. Existe el padre como progenitor, pero no existe. En lo que hay existe un matriarcado. Se entiende la palabra matriarcado, gobierno de la madre. Y ese gobierno de la madre se da porque los padres han huido, porque los padres no han dignificado el llamamiento que les ha dado Dios en el fondo. Entonces hay muchos padres ausentes, ¿cierto? Es impresionante la cantidad de padres que no pagan la pensión alimenticia. Es impresionante. Ahora con el 10%, este tema se salió nuevamente a la palestra, ¿no? Y era una cantidad impresionante de padres que reconocieron a sus hijos y que no se hicieron cargo de ellos. Ok, entonces a la madre se le debe honrar. Segundo, se debe mostrar reverencia o respeto a los padres exteriormente, tanto de palabra como de acto. Y esto es importante, ya que nosotros, o yo me acuerdo en mi infancia o en mi adolescencia, que yo a mi madre y a mi padre lo decía, este viejo, esta vieja. No sé si alguno habrá caído en eso, ¿no? ¿No? Aquí hay puros santos. Hermano, debo decirle que yo soy un pecador empedernido, que hermano, yo a mi padre y a mi madre los trataba así, incluso con garabatos. Yo, o sea, para mí, me decía, este viejo tal por cual, esta vieja tal por cual, pero llegaba mi papá y decía, papito, ¿qué quiere? Más encima era hipócrita. Más encima. Pero de palabra, debemos respetar a nuestros padres de palabra, ya sea hablando a los padres o hablando de ellos. Y esto es importante. Tú siempre tienes que hablar de tus padres bien. Aunque ellos no sean tan buenos, pero tienes que hablar bien de tus padres. Los hijos deben hablar respetuosamente de sus padres. Los hijos deben hablar honrosamente de sus padres. Deben hablar bien de ellos si lo merecen. Y esa palabra de merecer es porque lo merecen, porque son nuestros padres. Dice Proverbios 31:28, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Aquí está hablando de la mujer guerrera, de la mujer virtuosa. En caso de que un padre manifieste debilidad o indiscreción, aunque sea un mal padre, el hijo debe mirarlo de la manera más positiva y por medio de sabias disculpas cubrir la desnudez de su progenitor. ¿Ustedes se acuerdan de lo que sucedió con Cam y con Noé? Que Cam, independientemente, hay algunas
algunas interpretaciones del texto que dicen que tuvo una relación sexual con él, pero no queda claro, no queda muy claro. Puede que sí, puede que no, pero el punto es que él vio la desnudez y la comunicó. El pecado fue que comunicó la desnudez, porque a veces quedado piola, a veces callado, o haberle dicho papá, o cubrirlo, pero él la descubrió la desnudez de su padre. Y por ese pecado fue maldecido por Noé, Cam. Ahora, de acto, los hijos deben mostrar reverencias a sus padres. Mostrar reverencia, mostrar respeto. Antes, en el 1800, 1700, cuando un padre llegaba a una casa, a la casa del hijo, el hijo hincaba la rodilla y agachaba la cabeza, hacía una reverencia. Y ahora, hola, mis hijos me saludan así, hermano. La chica me dice, me hace así. Que el Señor la reprenda. ¿Cuántos hijos están lejos de demostrar la reverencia de sus vidas a sus padres? ¿Por qué? Porque esta generación es una generación que no honra a su padre y a su madre. No la honra, no la respeta. Lo desprecian y se conducen con tan orgullo y negligencia de ellos que son una vergüenza incluso para los que se llaman cristianos. Y hay muchos que se llaman cristianos y no reverencian a los padres. No deberían llamarse cristianos. Ya lo voy a explicar por qué. Dice Deuteronomio 27:16, anote este versículo. Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Deuteronomio 27:16. La segunda forma de honrar a los padres es por medio de una obediencia meticulosa. De una obediencia meticulosa. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. ¿Lo dice así? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. ¿Qué dice? En todo, en todo, en todo. Nuestro Señor dijo Nuestro Señor dio a los hijos en este sentido, ya que él se sometió a su padre. Jesús se sometió a sus padres. Lucas 2:81. Amén. Ahora, ¿cómo obedecemos a los padres? Obedeciendo su consejo, los consejos de los padres. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Aleluya. Los honramos obedeciéndole, no menospreciando el consejo. La obediencia de los padres demuestra el cumplimiento de sus mandatos. Ahora, la obediencia a los padres demuestra el cumplimiento del mandato de Dios. Un hijo debería ser el eco de sus padres cuando el padre le hable. El hijo le da el poder del eco de su obediencia. Para mí, como padre de 4 hijos, no hay mayor bendición que mis hijos me obedezcan a la primera. Y eso sucede rara vez. Tengo que decirlo. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Hijo, hace esto, esto, otro. Hijo, hey, hijo. Oye, te estoy hablando. Pasita. Paz.
Emilia. ¿Me entiende usted, no? Ya empezamos de amorosamente, terminamos. ¡Cabra porquería, baja el tiro! ¿Por qué sucede eso? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque muchas veces no les hemos enseñado a honrar y a obedecer a nuestros hijos, que ya lo vamos a ver. La tercera forma de honrar a los padres es supliendo sus necesidades. Nosotros los hijos, cuando ya pasamos nuestra etapa de infantes y cuando ya somos grandes, nosotros tenemos que suplir las necesidades de ellos, aunque nuestros padres, y hay que decirlo, siguen supliendo muchas necesidades nuestras. ¿Cierto? Pero la Escritura nos manda a que nos hagamos cargo de nuestros padres. Los padres no tienen que ir al asilo, hermano. Y esto hay que decirlo. Los cristianos no deberíamos mandar a nuestros padres al asilo. Deberíamos, así que, hija mía, se va a tener que hacer cargo de nosotros. Le digo a mis 4 hijos, ¿no? Pero sí, van a tener que hacerlo. Nosotros tuvimos la bendición de mi madre y de mi padre. Nosotros somos 8 hermanos y de los 8, una hermana. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? 1 año y medio, ¿no? Más o menos, como 1 año y medio. Se fue a vivir con él hasta que murió. Y eso fue bueno. Es honroso para los padres. Amén. Dice que José alimentó a su padre en su vejez. Génesis 47:12. Dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Ahora, esto no es más que pagar una deuda justa, ¿cierto? Los padres tuvieron a los hijos en su infancia y los hijos deben alimentar a sus padres en su vejez. Sin ir más lejos, nuestro Señor cuidó mucho de ocuparse de su madre. Cuando se hallaba en la cruz, encomendó a su discípulo Juan que le llevase a su hogar como a su propia madre y que se asegurara de que no le faltara nada. ¿Se acuerdan de ese episodio? Amén. Así que Jesús mismo, sin ir más lejos, atendió a su madre. Y él, que se iba a ir, dijo, ya Juan, cuídala, hazte cargo de ella. Gloria a Dios. Ahora existe una forma de hacerse cargo de los padres que no es hacerse cargo y que es que por temor a, por ejemplo, que se contagien con esta pandemia, los encarcelamos en casa. Le decimos, no salgan. Y es tanto el terror que a nuestros padres se sienten depresivos, deprimidos y se quieren morir. Porque si no puede ir ni siquiera a la plaza. Es complicado, hermanos. Es complicado. Bien, el segundo punto y final. Los motivos para que los hijos honren a sus padres son los siguientes. Vamos a ver los motivos para que los hijos honremos a los padres. Número 1. Es un solemne mandato de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que honrar a los padres y a las madres? Porque es un mandato de Dios. ¿Lo puede decir? Porque es un mandato de Dios. Tal como la palabra de Dios, la norma, así también su voluntad debe ser la razón de nuestra obediencia. Amén. Número 2. Merecen ser honrados los padres y las madres por el gran amor y afecto con que crían a sus hijos y demuestran ese amor tanto en sus cuidados
como la forma que atesoran para ellos. Aquí estamos hablando de la crianza. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, viven sus padres y sus madres? ¿Se acuerdan de la época de infancia? ¿Se acuerdan de cómo su madre muchas veces se quitaba el pan de la boca para dárselo? Y ahora que estamos grandes, es la oportunidad que tenemos de honrarlos, de bendecirlos, de llevarles algo. No por llevarles algo, sino para manifestarle el cariño, el amor, el aprecio, por el afecto y el amor. Número 3, honrar a los padres y a las madres complace al Señor. Aleluya. Complace al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea que si tú quieres agradar a Dios, debes honrar a tu padre y a tu madre. Tal como es gozoso para los padres, así también complace al Señor. ¿Sabe que cuando un padre, cuando un papá, tu mamá, Giovanni, se siente alegre por tu obediencia? Ten presente esto. Dios se agradó. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Obedeciendo y honrando y complaciendo a tus padres. Es un lindo desafío que nos da el Señor. Ahora, yo hablé sobre padres y madres, pero también estamos hablando sobre las autoridades. También se debe honrar a las autoridades. Hoy día hay una crisis social muy grande en que las autoridades de carabineros, de la policía, de los milicos, de los militares, de la fuerza pública, la PDI, los jueces, todos ellos son corruptos. La mayoría no. La mayoría no. Pero son todos corruptos. Son todos malos. Los carabineros los matan a todos. Había un meme que salió, El pianista, no sé si vieron al pianista. La película del pianista, y el pianista sale después de años o de meses viviendo solo ahí, sale y lo apuntan unos militares y dice: no disparen, no disparen. Y el meme dice: somos carabineros de Chile. Y él dice: por eso digo, no disparen. Era para reírse, hermano. Pero hicieron un meme así. Y claramente la autoridad está cuestionada. Pero nosotros los cristianos no debemos cuestionar la autoridad y le debemos enseñar a nuestros hijos, debemos enseñar a las más personas posibles que están en nuestro entorno a honrar las autoridades. Porque dice: sométase pues a todas las autoridades, porque las autoridades que están puestas fueron puestas por Dios. Romanos 13. Amén. Y muchos dicen eso, me dicen: pastor, ¿ve? Por eso tenemos que cumplir la ley. Pero también dice sométase a autoridades puestas por Dios, en el plano gubernamental, pero en el plano espiritual también. Dice Hebreos 13, versículo 7 y Hebreos 13, 17. Dice: acordaos de vuestros pastores
Y después, obedeced a vuestros pastores. Honrad a vuestros pastores. Y no lo digo para que usted me dé algo. No, yo digo para que obedezcan el consejo que da un pastor. Amén. Sobre todo esto lo hablo para los hermanos que se encuentran en sus casas, en Facebook, en Zoom, porque son ustedes los que no están aquí. Los que están obedecieron y obedecen al Señor. Pero los que no están aquí y que están en sus casas, que están echados para atrás viendo, está bien, pero no está bien. Tiene que obedecer. Tiene que obedecer el mandamiento. Amén. Amén. Bien. Es una bendición que Dios nos proporcione mucho tiempo para arrepentirnos, para rendir servicios y disfrutar de los sueños familiares. ¿Y a quién se otorga esta bendición sino a los hijos obedientes? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Nada acorta más la vida que la desobediencia a los padres. E insisto, los padres terrenales y a las autoridades. La obediencia a los padres prolonga la vida y no solo eso, sino que también la endulza. Amén. A modo de conclusión, este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Si debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres en la tierra, mucho más habremos de hacerlo con nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros no podemos honrar a padre y a madre si no honramos a Dios. Malaquías 1:6 dice: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Un padre no es más que un instrumento para transmitir vida, pero Dios es la causa original de nuestra existencia. Nosotros existimos por causa de Dios. Aleluya. La honra y la adoración es una perla aquí que corresponde exclusivamente a la corona del cielo. Nosotros demostramos honrar a nuestro Padre Celestial cuando, número uno, lo obedecemos, cuando defendemos su causa. ¿Cuántas veces hay compañeros o amigos que hablan mal de Dios y nosotros nos quedamos callados? Debemos demostrar que Él es nuestro Padre defendiendo su causa. Número 2, salimos en defensa de su verdad en una generación adúltera. La generación adúltera es esta, una generación que demanda señal, y nosotros debemos salir en su defensa. Debemos hacer apología. Apología no es discutir con el hermano que piensa distinto a mí. Apología es defender cuando la verdad de Dios es distorsionada. Amén. Amén. Somos apologistas, defensores de la ley de Dios, cuando hay alguno que dice: así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y usted se queda callado. Y usted no, usted dice el hermano o amigo. No digas así, por esto. Amén. Demostramos honrar a nuestro Padre Celestial cuando le damos la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Amén. Cuando celebramos su alabanza, cuando celebramos el culto, cuando venimos al culto de adoración y venimos dispuestos a alabar, a levantar nuestras manos, a glorificarle, independientemente de nuestro estado anímico. Amén. Venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y quinto, cuando sufrimos la deshonra y aún la muerte por Él. ¿Sabe, hermano? Y este punto me toca mucho el corazón, porque
muchas veces nosotros somos deshonrados, somos atacados, somos desprestigiados, menospreciados por causa de Cristo. Y eso no nos debe dar tristeza, hermanos. Nos debe dar alegría. Alegría, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo, así hicieron con vuestros padres los profetas. Así hicieron. Gloria a Dios. Honremos y reverenciemos a nuestros padres y no solo obedezcamos sus mandamientos, sino que sometámonos también a sus reprensiones. No podemos honrar, hermanos, a nuestro Padre que está en el cielo, a menos que honremos a nuestros padres terrenales. Ese punto es importante. Podemos decir que honramos a nuestro Padre celestial, pero si desobedecemos a nuestros padres, negar la obediencia a los padres conlleva el juicio de Dios sobre los hijos. Proverbios 30, 17. Anote este verso. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Eso es lo que está diciendo. Es muy fuerte. Está diciendo que el ojo que escarnece a su padre, o sea, ni siquiera de lengua, sino que está diciendo el que mira deshonrosamente al padre, el que al mirarlo lo menosprecia. Y hermanos, ¿cuántos hay de nosotros que han menospreciado a su padre y a su madre con la mirada? Por lo tanto, las padres y los madres tenemos el deber también de obrar de tal manera que nos ganemos la honra a nuestros hijos. Esto es importante. Ahora, por una parte, se habla de honrar. Los hijos deben honrar a los padres, pero los padres también tienen que ganarse la honra de sus hijos. Ganarse la honra de sus hijos. Voy a tocar 3 puntitos nomás. Número 1, lo logramos asegurando de educarlos y criarlos en el temor del Señor. Tú estás sembrando tu honra en tu hijo, Claudio. Que Marianito esté ahí sentadito, escuchando la palabra de Dios, está sembrando. Y Él te va a honrar a su debido tiempo. Gloria a Dios. Eso. Dice Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso no es algo negativo, hermano, es algo positivo. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No es, a ver para acá, no. Es criarlos con el consejo de Dios. Número 2. Lo logramos asegurando, ¿saben cómo? Manteniendo la autoridad paterna. Y esto es muy triste, ya que hay muchos padres que han dejado de ser padres por ser amigos. Yo no soy padre yo soy el papá, soy amigo de mi hijo. Y algo que ha quedado claro entre nuestros hijos es que yo no soy amigo de nadie, no soy amigo de ellos, soy el papá. Aunque muchas veces me gustaría ser amigo. Lamentablemente la mamá es más amiga de mis hijos. Y yo que muchas veces quiero ser amigo de ellos, yo mismo me doy cuenta que está marcada la autoridad. Y qué bueno por un lado, porque soy padre, soy la autoridad de ellos. Dice Proverbios 23:14. Proverbios 23:14 dice algo fuerte, que para muchos
Para muchos dicen, es retrógrado. Dice, los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Los castigarás con vara. Y uno dice, no, la vara ya. Bueno, llámelo chancletazo, llámela la señora Correa. En nuestra casa, nuestra enderezadora era la señora Correa. Llamábamos a veces a la señora Correa. A veces se tardaba en venir, a veces no venía. Pero a veces estaba tempranito ahí. Pero es importante, ¿por qué? Porque libraremos al alma de nuestro hijo que caiga en el infierno. Ahora, yo sé que muchos que están diciendo, pero es que yo primero hablo con él. Está bien, hermano. Tiene que hablar con su hijo, tiene que amonestarlo, pero si no lo hace, tiene que darle una nalgada o no sé, pero es lícito, porque este mundo dice a los niños no se les pega, y es más, hay leyes, ¿cierto? Hay leyes que un hijo puede demandar a un padre porque le pegó, y eso se llama agresión. Pero hay una diferencia entre la obediencia y la agresión. Son temas para meditar, para pensar. Número 3, proveamos de forma adecuada a nuestros hijos. Nosotros ayudamos a que nuestros hijos nos honren proveyendo a nuestros hijos adecuadamente, proveyendo los padres para los hijos. Dice en 2 Corintios 12:14, dice, he aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hermanos, tenemos que tener una herencia para nuestros hijos. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? Aparte de tu apellido, tu nombre, tus deudas. Hermano, yo conozco gente que ha muerto y que le ha dejado a sus hijos sus deudas. Lamentablemente. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Material, bien. Pero ¿qué legado les van a quedar a tus hijos contigo? Aprovecha tu tiempo. Aprovecha. Amén. En definitiva, para cumplir este mandamiento a cabalidad, debemos honrar a Dios como se debe, en espíritu y verdad, dándole la gloria a Dios en todo y viviendo nuestras vidas para Él. Si por el contrario tratamos de honrar a nuestros padres más que a Dios, de nada sirve este esfuerzo que hacemos. No será registrado en el libro de la vida. Si usted se esfuerza, y esto es lo que hace esta sociedad se esfuerza mucho por honrar a sus padres, a su madre, pero ni siquiera piensa en Dios, ni siquiera honra su día. Es más, hay muchos cristianos que no vinieron este día al culto por estar con sus padres. Eso es deshonroso para Dios. Es así de sencillo, hermano. Yo sé que es fuerte, pero hay que hablar la verdad. De nada sirve que llamemos a nuestros padres por teléfono todos los días si tenemos una mala relación con Dios. Mi esposa habla, ¿cuántas veces al día habla con su mamá? Tres veces aproximadamente. Y yo doy testimonio que mi esposa vive una relación con Dios. Canta todo el día. Le canta todo el día al Señor. Adora, ora, habla con Él, se cierra la puerta, se encierra. A orar por este esposo tan
tan mala onda que le tocó. Es lo que le tocó, pues, mi amor. No, es broma. Aleluya. Este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra, es consecuencia de los 4 primeros mandamientos. El primer mandamiento, repasémoslo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es consecuencia de esto. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Por qué? Porque no tenemos dioses ajenos, porque no tenemos imagen, porque no tomamos el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano, y porque nos acordamos del día de reposo. Aleluya. Amén, hermanos. Termino con Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por la palabra que ha sido entregada esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos tanta necesidad de honrar a nuestros padres y a nuestras madres terrenales. Y también tenemos necesidad de honrar, Señor, a los que has puesto por cabeza. Y aquí en la iglesia, de honrar a los pastores, a los que trabajan en predicar tu palabra, a los que se esfuerzan en predicar tu palabra, no en aquellos que viven de balde, porque hay muchos pastores que viven de balde. Pero, Señor, nosotros te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Aleluya, te honramos, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Gloria al Señor. Amén. Toma su asiento y ahora reflexione en la palabra de Dios con este cántico que hemos preparado. Tengo un tiempo de decirle al Señor, de hablar con Él. No es bueno que la palabra entre por un oído y salga por el otro, sino que quede el corazón y que produzca vida. Profundo es el amor de Cristo.